Buenas tardes amigos, les saluda Carlos Mautino, director del SEC, el Centro de Excelencia en Gestión Humana. Bienvenidos al encuentro Managers 2021. Siguiendo con nuestro programa para la tarde, tenemos el grato honor de presentar a Víctor Romero. Su conferencia lleva como título Innovación y Gestión del Cambio, el lado humano de la transformación. Sin más, dejo con ustedes a Víctor Romero. Adelante, Víctor. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Carlos, por la bienvenida. Para mí es un honor estar con ustedes. El día de hoy tenemos un tópico que espero encuentren muy interesante, innovación y gestión del cambio. Vamos a hablar de qué es este lado humano de la transformación, qué se requiere para que las personas transiten por el cambio. Vamos a ver este lado humano de la transformación, ¿ok? Muy bien. Un poquito me gusta arrancar con este slide, la prioridad de nuestras iniciativas de transformación, de la innovación que estamos impulsando en nuestras organizaciones, está en función del contexto. Me gusta esto que dice Stephen Covey. La prioridad de lo que hacemos está en función del contexto. ¿Y en qué contexto vivimos? Imagino ustedes lo han visto, lo han percibido. Vivimos en una época de grandes cambios, cambios más rápidos, complejos e interconectados. En esta realidad es en la que vivimos en nuestro mundo el día de hoy. Y en temas de detonadores o razones para el cambio, vemos que hay varias detonadores que nos impulsan a cambiar, ¿no? En la organización. Unas de ellas pueden ser de forma interna y otras de forma externa. Otras pueden venir del entorno o nos las ponemos a autoimponer, ¿no? Metas que nos autoimponemos. Por ejemplo, detonadores que podemos plantear desde la forma interna, tenemos planes estratégicos, rendimientos internos, iniciativas de mejora continua, hacer más con menos, ¿no? Excelencia operativa, ¿no? Temas detonadores externos, vemos amenazas competitivas ante el entorno que estamos viviendo, nuevas necesidades del cliente, ante este post-COVID, cambios económicos y de mercado, nuevas tecnologías, regulaciones y legislaciones que están cambiando en el mercado, también nos imponen, nos impulsan a cambiar. Otras hacia la interna, que nosotros volteamos a ver dentro de la organización, cómo aumentamos ingresos, reducimos costos, minimizamos errores, incrementamos la eficiencia o incrementamos participación del mercado viendo hacia afuera, tenemos clientes más satisfechos, relaciones extendidas, menor exposición al riesgo. ¿Qué quiero decir con esto? Que las iniciativas de cambio, de transformación en la organización pueden ser detonados o autoimpuestos y estos pueden venir de un análisis interno o un análisis externo. Y de aquí se detonan muchas veces nuestras iniciativas de innovación, ¿no? Llevados desde diferentes metodologías, design thinking, intrapreneurship, etcétera. Hay diferentes formas para detonar el cambio en la organización, ¿no? Pueden ser desde una sesión de planeación estratégica, desde una misión interna, hay diferentes detonadores frente al cambio, ¿no? Entonces, vivimos en un entorno que está cambiando constantemente, volátil, incierto, cambiante y ambiguo, y tenemos que transformarnos y reinventarnos constantemente para cumplir nuestra visión mientras mantenemos e incrementamos el nivel de compromiso de nuestros equipos. O sea, el ritmo de cambio aumenta, vivimos en este entorno cambiante, volátil, ambiguo, buscando esta innovación, esta atención a las nuevas demandas de nuestros clientes, pero debemos de mantener ese nivel de compromiso y participación de nuestros equipos. Entonces, para compartir, para intercambiar un poco, les invito a que compartamos a través de una herramienta que se llama Polybee, y los invito a que por favor a través de su teléfono celular entren a la página que aparece en la parte superior de su pantalla, poleb.com/prosa y latam, poleb.com/prosa y latam. Los invito a que entren con su teléfono celular y me ayuden a responder un par de preguntas para hacer toda esta sesión muy interactiva. ¿Qué cambios están viviendo ahora que necesitan los equipos su apoyo como líderes o el apoyo de los líderes en la organización? ¿Qué cambios están viviendo actualmente que nos impulsan, que nos hacen pensar en que los líderes apoyen a nuestros equipos, ¿no? ¿Qué cambios están viviendo? ¿Cuáles son los más relevantes que están viviendo ahora? ¿Qué tipos de cambio? Entonces, si pueden entrar desde su teléfono celular, polybee.com/prosa y latam, polybee.com/prosa y latam, polybee.com, y les va a aparecer que pongan su nombre y después de su nombre les va a aparecer esta pregunta. ¿Qué cambios están viviendo el día de hoy que necesitan de sus equipos, que necesitan los equipos su apoyo como líderes? ¿Qué cambios?
¿Qué cambios están viviendo el día de hoy? ¿Cuáles son ejemplos de cambios que están transformando sus organizaciones? ¿Qué ejemplos están viviendo el día de hoy? Y aquí van a empezar a aparecer en pantalla. Muy bien, déjenme detonarlo por acá también. Perfecto, muy bien. Y aquí empezamos a verlo. Muy bien, muchas gracias. Agilidad organizacional, muy bien. Trabajo remoto, esquemas híbridos, buenísimo. Vivimos en un entorno híbrido, vamos a platicar un poquito de eso el día de hoy. Digitalización, transformación digital, cambios en nuestra organización. Vemos temor ante la incertidumbre, ¿no? Por la pandemia, la crisis económica y en algunos países crisis política. Esto es lo que estamos viendo, incertidumbre. Vamos a ver temas de resistencia organizacional y esto cómo lo gestionamos. La contención ante la pandemia, el temor a perder el trabajo. Esta es la realidad que vemos hoy con nuestros colaboradores. Adaptabilidad y resiliencia, muy bien, resiliencia, independencia, mayor y mejor uso de TI, de la tecnología que tenemos, trabajo remoto en contexto digital y resiliente, esta mezcla, ¿no? También de tener esta salud mental, ¿no? En este entorno, en este entorno híbrido, cambios organizacionales, ambientes de trabajo por salud, ¿no? Esta integración con la salud, cambios políticos y estructurales. O sea, esto que hablamos del entorno no está aislado, ¿no? No está aislado. Esto está implicando las decisiones que tomamos en las organizaciones, digitalizaciones, integración y compromiso de los equipos a pesar del home office, o sea, a pesar de este trabajo híbrido. Este es un ejemplo de cambio, tenemos que integrarnos, dependencia de IT. Entonces, vemos cambios de tecnología, ¿no? Cambios de comportamientos, el tema de la confianza de nuestra gente, y ahora pongo esto en el contexto del entorno híbrido. Entonces, vivimos en esta situación de cambio y con estas prioridades de cambio, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Cambio y resiliencia, muy bien. Entonces, vivimos en este entorno, ¿no? Cambiante. Estas son las prioridades que están llegando en su organización, que ustedes están viendo como prioritarios, ¿no? Entonces, a, poniendo esto en contexto, hay 6 declaraciones que les voy a compartir un poco acerca de lo que sabemos acerca de las personas y el cambio. Nosotros nos dedicamos a investigar gestión de cambio a nivel mundial, mejores prácticas de gestión de cambio, y vamos y le preguntamos a más de 1000 empresas en todo el mundo qué les funciona o qué no les funciona en temas de gestión de cambio, más de 6000 empresas, y a partir de ahí hay 6 declaraciones que el día de hoy me gustaría cubrir con ustedes. 3 de ellas alrededor del cambio. El primero, el cambio es retador, ¿no? El cambio impulsa retos, es retador a los individuos, a las organizaciones. El otro, el cambio es un proceso. Aquí vamos a ahondar en que el cambio no es un switch, que tenemos que acompañarlo, ¿no? La innovación, la transformación de nuestra organización. Y el cambio es individual. Tenemos que pensar que la unidad del cambio es persona, y vamos a ver cómo ese individuo, esa persona necesita transitar. Y también tenemos declaraciones con las personas. ¿Qué tiene que pasar con las personas? ¿Qué pasa con las personas? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué necesitan? Las personas se resisten al cambio, y esto es natural y esperado. La resistencia ante el cambio es natural y esperada. Las personas necesitan entender el por qué. Esto es muy importante, necesitan entender el propósito. Y por último, las personas necesitan liderazgo de cambio. Vamos a ver qué significa este tema de liderazgo de cambio o change leadership, ¿no? Entonces, vamos a conectar estos 6 puntos y vamos a entender que somos más parecidos que diferentes, ¿no? Si vemos, hay datos bien interesantes que les vamos a compartir de la investigación que nos hacen pensar cómo cambia un individuo y que somos más parecidos que diferentes en temas de cambio organizacional, sin excluir temas obviamente de cultura, latitudes, que obviamente tenemos que personalizar y entender en nuestras iniciativas de cambio, ¿no? Entonces vamos a ver como primer punto que el cambio es retador y que las personas se resisten al cambio, ¿no? El segundo, que el cambio es un proceso y que las personas necesitan entender el porqué, y que el cambio es individual y necesitan change leadership, necesitan liderazgo de cambio para impulsar el cambio en la organización. Vamos a empezar con el primero, ¿no? El cambio es retador, nos impulsa, es un reto a los colaboradores y se resisten al cambio, ¿no? Esa es una realidad, ¿no? Y cómo lo abordamos. Ahora, los voy a invitar a que todo lo que veamos el día de hoy busquemos interiorizarlo o aplicarlo o llevarnos lo que les vamos a ver el día de hoy en un contexto de una iniciativa de cambio. Aquí lo que les voy a pedir es piensen en un cambio específico, individual
u organizacional en el que a ustedes les gusta enfocarse el día de hoy. En esta sesión del día de hoy les lanzo una pregunta, si pueden entrar por favor a polibi.com/prosa y latam, voy a activarlo, polibi.com/prosa y latam, y ayúdenme a compartir qué cambio específico les gustaría el día de hoy interiorizar. Piensen en un cambio en el que digan, este es el cambio en el que me gustaría enfocarme el día de hoy, de lo que vamos a ver el día de hoy, de temas de resistencia, de cambio individual, de cómo destrabar el cambio, la innovación desde el punto de vista del lado humano. Aquí los invito a que piensen en un cambio. Y si pueden, por favor, entrar a polibi.com/prosa y latam, cuál sería el cambio que están viviendo el día de hoy en el que lo que veamos lo quieren llevar a la práctica. Perfecto. Cambio a uso de un RP, perfecto. Entonces, aquí hay un cambio, estamos ante un nuevo release, a lo mejor de nuestro RP, ahora que estamos en este entorno, este nuevo release. Transformación cultural, perfecto. Mindset, es muy profundo, lo vamos a ver, bien interesante. Agilidad en procesos, buenísimo. Compartir conocimientos y sugerir cambios en mi organización, buenísimo. Estos insights que también les vamos a compartir, cómo se los llevan, teletrabajo, el uso de más tecnología, ¿no? Manejo de habilidades blandas, transformar mi mente, ¿no? Ese es individual, ¿no? Como yo hago este cambio individual y es totalmente válido y bien interesante como yo cambio, ¿no? A lo mejor para apoyar a otros a cambiar. Resistencia al cambio de los dueños del negocio, ¿no? Estos business owners pueden ser los mismos dueños de la organización o dueños de un área de negocio, buenísimo. Transformación digital, más y mejor, cómo das más y mejor acompañamiento, buenísimo. Cómo romper paradigmas, hay muchos paradigmas que se han roto y otros no tanto, que tenemos que seguir impulsando, influenciar y cambiar, y vamos a ver quiénes son piezas claves para romper esto, cómo influir en equipo en los remote, vivir en comunidad en la nueva realidad, ¿no? En este nuevo entorno híbrido, vamos a verlo, y dado que ha salido bastante, lo vamos a cubrir. Movilizar a partir de la convicción y la instrucción, status quo, resistencia, buenísimo, ¿no? Muchas gracias. Entonces, este cambio que están compartiendo, vamos a interiorizarlo y a poner algunas herramientas que les voy a compartir basado en nuestra investigación. Entonces, el primero es, el cambio es retador y las personas se resisten al cambio. Y para que un cambio sea exitoso tenemos que destrabarlo, ¿no? Hay una forma de hacer las cosas y una nueva forma de hacer las cosas. Y ante esto, ¿con qué nos enfrentamos? Con que hay resistencia. Pero ahora, para lograr el que esta transición sea exitosa, requerimos un lado técnico y un lado humano. Cada iniciativa de cambio nos impulsa o impulsa a cada uno de nuestros colaboradores o en lo individual a movernos de un estado actual pasando por una transición para llegar a un estado futuro. Y hay un lado técnico que se enfoca en el diseño, en el desarrollo y en la entrega. Eso se llama gestión de proyectos, ya sea en metodologías Waterfall o en Agile, y un lado humano. ¿Para qué? Para que la gente se comprometa, se adopte y se utilice. Y es la suma de los dos la que nos da el éxito, ¿no? La suma del lado técnico y el lado humano. Y fíjense que es lado técnico, no solo es lado tecnológico, porque puede ser cambios de procesos, cambios de estructura, como ustedes dijeron, nuevas formas de trabajo, nuevos mindset, ¿no? El cambio cultural es un lado técnico, pero tiene un componente humano que tenemos que acompañar. Y es la suma de los dos que nos da el éxito, ¿no? Lo que debemos de definir como éxito en nuestra iniciativa de cambio, ¿no? Ahora, pero este estado actual tiene un alto poder de sujeción, no sé si lo han visto. Hay un alto poder de sujetarse en el poder del confort, del estado actual, ¿no? Y esta incertidumbre del éxito, porque todavía no lo vemos, está en el estado futuro, y del miedo a lo desconocido puede generar este bloqueo hacia el cambio, esta resistencia, y pues se puede maximizar, ¿no? Entonces, este estado actual nos invita a quedarnos aquí, a sujetarnos, y no hay que minimizar el poder del estado de confort de las personas, ¿no? Y también este estado futuro genera miedo, ansiedad, incertidumbre y por ende resistencia, ¿no? Entonces, ahora, pensando en esta iniciativa de cambio en la que se están enfocando, ¿no? El cambio del ERP, el cambio que están viendo en temas de mindset, de paradigmas, de entorno híbrido, el cambio que ahorita se propusieron. Me gustaría si pudieran compartir, por favor, ¿cómo consideras que se manifestará o que se manifiesta la resistencia para este cambio en tu organización, ¿no? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo consideras se manifiesta o se manifestará la resistencia?
¿Cómo consideras se manifiesta? Hay muchas formas en que se manifiesta la resistencia. En tu experiencia, ¿cómo se está manifestando? Los invito a entrar otra vez, por favor, a polibi.com/prosa y latam. ¿Cómo se está manifestando? Buenísimo. Uno de ellos es falta de compromiso, ¿no? Lack of buy-in, ¿no? O sea, la gente no se compromete, ¿no? Lo ve como de alguien más, ¿no? Porque yo, ¿no? No hay compromiso. Vemos problemas de actitud, ¿no? Baja en el desempeño, buenísimo, baja en el desempeño. Eso lo vemos, ¿no? Nuestro equipo comercial, a lo mejor en la atención a clientes, en operaciones, es una manifestación de la resistencia, buenísimo. Creencia cerrada en que lo que funciona bien debe seguir así. Ese poder de sugestión, ¿no? Tan fuerte del estado actual que nos invita a no movernos, ¿no? Estoy cómodo aquí. Y en esta creencia lo llevo más allá, me gusta mucho cómo está descrito, porque también ahorita me hizo pensar en una ocasión que me tocó vivir, que una persona dijo, es que yo soy feliz aquí. Entonces, imagínense narrando la felicidad en el estado actual, pues allá, en el estado futuro, no sé cómo seré, ¿no? Entonces, hay esto tan arraigado, ¿no? Que hay que mover desmotivación negativa de la gente, funciona bien lo que hacemos, somos difíciles para cambiar, ¿no? De entrada ponemos esas barreras, ¿no? No participación en sesiones. Exacto, los invitamos a formación y no se presentan, no se mantienen en la implementación de las nuevas propuestas en los procesos, desconfianza, ¿no? De este estado futuro, proyectos con retrasos, renuncias, perdemos talento valioso, ¿no? Perdemos talento valioso si no gestionamos adecuadamente las resistencias, no mejorar, fuga de talento, ¿no? ¿Por qué cambiar si estamos bien aquí? Brechas entre percepciones de directivos. Hay una diferencia entre la percepción del estado futuro, ¿no? Y que puede ser que el colaborador diga, ¿y yo por qué? Y los directivos digan, es que es obvio que tienes que cambiar, ¿no? Entonces, vemos todas estas manifestaciones, molestias, falta de identificación, no apoyar otras áreas, baja el compromiso y la participación, buenísimo, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de manifestación de resistencia. Ahora, ante esa resistencia, ¿qué hacemos? Hay tres cuerpos de investigación bien interesantes. Uno de ellos es nuestra investigación en mejores prácticas en gestión de cambio. Este es el mayor cuerpo de conocimiento sobre gestión de cambio. Hay un apartado específico completo en gestión de resistencia y un estudio específico de gestión de resistencia que hicimos. Y les voy a mostrar algunos insights de esta resistencia. Tiene una participación mundial, una participación muy importante de América Latina que les quiero compartir. Una de ellas en temas de resistencia es aquí el 83% de ellos que hacen gestión de cambio dijeron que hicieron en efecto planes de gestión de resistencia. Y en la medida en que las organizaciones, los líderes, los equipos de gestión de cambio en las organizaciones para las iniciativas de innovación, de transformación, planean y anticipan la resistencia, se aumenta la probabilidad de que se alcancen o se excedan los objetivos de proyecto, ¿no? Entonces, hay una correlación entre hacer planes proactivos de manejo de resistencia, ¿no? 51% versus el 20% de ellos alcanzaron, excedieron o superaron sus objetivos de proyecto. Entonces, la resistencia la tenemos que tratar como un plan de cambio, como un plan de gestión de cambio, ¿no? Una temprana anticipación de la resistencia. Y hay diferentes tácticas para planificar esta resistencia, también para abordarlas cuando ya está, pero para planificarlas pensando en, yo quiero que no ocurra esto que ustedes dijeron, por ejemplo, llegar a formación y que la gente se llegue con conciencia y deseo, lo vamos a ver en un ratito, y no llegue retando al instructor, etcétera, como un ejemplo de la manifestación de resistencia. Algunas de las principales tácticas mencionadas en el estudio de investigación son estas: comunicación excepcional, gestión activa de la resistencia por parte del sponsor, del patrocinador, capacitación formal de gerentes y supervisores para abordar la resistencia e identificación proactiva de grupos de interés y de grupos afectados. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener planes robustos de gestión de cambio para abordar la resistencia. Y hay dos en particular que tienen que ver con los líderes, ¿no? El rol activo de los líderes ejecutivos para gestionar activamente la resistencia y también de los mandos medios, gerentes y supervisores. La capa media, que yo digo, pues como el jamón del sándwich, el que está en medio, ¿no? Pero que es una pieza clave para que el cambio se dé en la organización. Y cada uno de estos está abordado en nuestro proceso de gestión de 3 fases de PROSA, ¿no? Entonces, estas tácticas, llévenselas, anótenlas, gestión activa de parte del sponsor, involucren de manera formal, habiliten a sus líderes para gestionar la resistencia.
Tipos de resistencia que se manifestaron, que vimos en la investigación: falta de compromiso fue la principal, negatividad, evasión, temas emocionales, miedo, pérdida, tristeza, impacto en el trabajo, tal cual lo que ustedes decían, baja en productividad, en desempeño, control, no hace muchas preguntas, busca influenciar a otros, creación de barreras o actuar en contra, ¿no? Entonces, estos son los 8 tipos de resistencia que analizamos en el estudio de manejo de resistencia, en cuáles son las que se presentan mayormente, ¿no? Ahora les lanzo otra pregunta para que co-creemos en conjunto. ¿Cuáles son los 2 tipos de resistencia que consideras se tendrá para el cambio que estás enfocando, ¿no? Que te estás enfocando. En este cambio de DRP, de cambio de paradigmas, en este cambio en el que te estás enfocando actualmente, cuál de estos 2 tipos de resistencia son el que crees que vas a tener? Dentro de todos estos, ¿cuál es el que crees que vayas a tener? O el que estás percibiendo, ¿no? Que está viendo más en tu organización, ¿no? Vamos a ver un poquito aquí de todo el grupo y todo esto que estamos co-creando, se los vamos a compartir. ¿Cuáles son los 2 tipos de resistencia que consideras se tendrá principalmente para el cambio en el que te estás enfocando, ¿no? Vimos que había tecnología, había un sistema, un modelo de trabajo híbrido, mantener enfocados y enganchados a los equipos en este entorno, este cambio en el que estás viviendo, en donde está principalmente los puntos de resistencia, en estos 8 tipos de resistencia, en donde lo están viendo los primeros 2, ¿no? Entonces, muchas gracias, ahí estamos viendo los porcentajes, y muy interesante, ¿no? Entonces, el que tiene un porcentaje alto relativo con respecto a los otros es falta de compromiso, ¿no? Vemos a la gente no involucrada, no comprometida, ¿no? Ese compromiso, y la otra negatividad. Esto también tiene que ver un poco con el estado futuro, ¿no? El empezar a ir en contra de este estado futuro y de ver todo oscuro, de no ver este estado futuro, y pues la situación es compleja, ¿no? Pero ante esto, ¿qué estamos haciendo para gestionar esta resistencia que estamos previendo o que estamos observando, ¿no? Falta de compromiso, negatividad fueron los 2 primeros, luego impacto en el trabajo, ¿no? O sea, baja de productividad y luego creación de barreras. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, estas son los principales. Ahora vamos a ver un poco cómo lo abordamos y algo bien interesante: quién tiene que abordar, quién en la organización tiene que abordar, ¿no? Muchísimas gracias, ¿no? Entonces, estos son ejemplos, ¿no? De tipos de resistencia que ustedes están viendo, que ustedes están observando en su organización. Muchas gracias. Ahora, ¿qué acciones debemos de tomar, ¿no? Un ejemplo es lo que estamos viendo en COVID, ¿no? Tuvimos autoaislamiento, esa situación la tuvimos de manera inmediata, hubo una respuesta organizacional, y justo ahora en este tercer anillo estamos diseñando y haciendo cambios específicos para nuestro nuevo estado futuro. Este nuevo estado futuro lo estamos co-creando, ¿no? Algunas organizaciones están regresando de manera plena, otras en forma parcial, depende de la actitud en la que nos encontremos, de la unidad de negocio, del tipo de negocio en el que estemos, pero está habiendo muchos aprendizajes, estamos aprendiendo, estamos cambiando y estamos tomando decisiones, por ejemplo, en nuestro lugar de trabajo, que están llevándonos a reimaginar el lugar de trabajo en un entorno híbrido. Y el lugar de trabajo pensado en donde el dónde importe realmente, en donde el lugar importe realmente. Ahora el lugar de trabajo va a ser examinado y explorado a detalle, y las organizaciones están replanteando este nuevo lugar de trabajo híbrido. A esto le llamamos un sistema operativo para el lugar de trabajo híbrido. O sea, no solo es el espacio físico lo que está llevando. Datos bien interesantes de varios clientes que estamos colaborando con ellos a nivel mundial nos dice qué está cambiando, qué está cambiando en este sistema de operativo para el trabajo híbrido. Uno de ellos es la cultura, la manifestación de los comportamientos, valores, la forma en la que nos desempeñamos, etcétera. Muchas de las veces está muy arraigado al lugar de trabajo. Y ahora en un esquema de trabajo híbrido, esto puede cambiar, ¿no? O los comportamientos de los clientes nos impactan, nos llevan a pensar en nuevos comportamientos que debemos de tener. Estamos cambiando o adecuando la cultura en algunos casos, el liderazgo, ¿no? Cómo ejercerlo en este trabajo híbrido, la forma en la que contratamos e incorporamos al talento, los procesos de onboarding están cambiando, ¿no? La forma de medir la experiencia laboral también, ¿no? Antes se medía mucho en el entorno de trabajo físico, ahora cómo medirlo y cómo sentirlo en este lugar de trabajo híbrido. El compromiso, lo que decíamos, el buy-in,
cómo lo medimos, cómo la traemos, cómo, etcétera, la colaboración, la experiencia del cliente, la medición de la productividad, de los resultados, el espacio físico, el temas de TI, seguridad cibernética, cybersecurity y comunicación. Entonces, nuestro lugar de trabajo híbrido es multidimensional, es un sistema operativo, es como si fuera una matrix, es un sistema operativo de varios elementos que debemos de tomar en cuenta para el diseño del cambio en este lugar de trabajo híbrido. No solo es el lugar de trabajo, son los procesos interrelacionados, cultura, liderazgo, tecnología que está alrededor de este proyecto, ¿no? De esta iniciativa de entorno híbrido en las organizaciones, ¿no? Que nos están llevando a replantear la forma en la que trabajamos, ¿no? Buenísimo, ¿no? Entonces, ya vimos uno de los principios, uno de los puntos hace rato, ahora vamos a ver el segundo. El cambio es un proceso y las personas necesitan entender el por qué, ¿no? Las personas necesitan entender el por qué. En cada iniciativa de cambio, para que los colaboradores transiten por el cambio, necesitamos entender el propósito, el por qué. Y el cambio es un proceso, el cambio no es un switch. Y esta imagen me encanta, ¿no? Porque cuántas de las veces no han escuchado, ¿no? A lo mejor de un líder ejecutivo, ¿y por qué la gente no cambia? ¿Por qué la gente no transita por el cambio si es obvio, racional y lógico el que ocurra? Pues sí, puede ser obvio, racional y lógico, pero no porque lo sea para ti, lo va a ser para las personas. El cambio no es un switch, el cambio es un proceso que invita a las personas a cambiar, como vimos anteriormente, de su estado actual para llegar a su estado futuro, ¿no? Pasando por una transición. Y el grado de cambio es diferente por cada grupo impactado. Si analizamos estos cambios que ustedes narraron anteriormente, tecnología, LRP, agilidad organizacional, cada uno de ellos va a ser el lugar de trabajo híbrido, si lo tratamos como una iniciativa. Es multifactorial. Hay, por ejemplo, 10 aspectos de cambio que con base en nuestra investigación, toda iniciativa de cambio puede llegar a ser impactado. Podemos impactar uno o los 10 aspectos de cambio. Por ejemplo, en alguno de ustedes, en el cambio del RP, este cambio puede ser de tal magnitud que impacte 7 u 8 de estos aspectos de cambio, procesos, sistemas, herramientas, descripciones de puestos ante nuevas funciones o responsabilidades dentro de la nueva tecnología que estamos implementando, critical behaviors, comportamientos críticos como ustedes lo narraban, nuevas mentalidades, creencias, actitudes que también pueden estar incluidos o considerados en el cambio, la estructura de reporte puede cambiar, la estructura organizacional, la forma en la que evaluamos el desempeño, la compensación y la ubicación. Entonces, estos 10 aspectos de cambio, en nuestra iniciativa de cambio no debemos de obviarlos, debemos de analizarlo, hacer lo que llamamos una evaluación de impacto para entender de cada uno de los grupos impactados. Ahorita voy a narrar a qué me refiero. Son estos círculos que están aquí del lado derecho, pueden ser impactados por uno o por los 10 aspectos de cambio. Entonces, a lo mejor el área de operaciones puede llegar a verse mucho más impactado que el área comercial en ese cambio específico. Tenemos que centrarnos genuinamente en la persona. Por eso vemos a la persona en el centro, en el individuo, el grupo impactado que estamos analizando, qué cambia y en qué magnitud cambia. Y a partir de ahí construir nuestros planes de cambio. Entender la resistencia por grupo impactado y no como un todo. Dado que este cambio va a ser de mayor impacto para un área, pues seguramente esto pues, podría llevar a una resistencia mayor, ¿no? Que tenemos que gestionar de estos 8 tipos de resistencia que vimos anteriormente, ¿no? Entonces, dado esto, ¿por qué es importante gestión de cambio? Pues tenemos que apoyar a los colaboradores a que se muevan de su estado actual, transición y futuro. Pero ¿qué pasa cuando no hacemos una correcta gestión de cambio? Fíjense qué pasa con el estado de transición. Vemos que la duración es mucho más larga, vemos espacios vacíos y miren cómo luce el estado futuro. El estado futuro luce con huecos, con agujeros, ¿no? Si este estado futuro es lo que queremos lograr, etcétera, pues luce como un queso gruyere, como un queso suizo, ¿no? Lleno de agujeros, lo que nos lleva a un estado futuro incompleto. Y eso tiene consecuencias, ¿no? Resultados de negocio, etcétera. ¿Qué consecuencias tiene este estado futuro incompleto? ¿Y qué nos lleva a tener una menor realización de éxito? Si definimos éxito, ¿cómo concretar la implementación del RP para incrementar esta efectividad operacional, tener los resultados, tener esta información? O en temas de Customer Experience, lo que queremos es 5% en nuestro Net Promoter Score, ¿no? Cualquiera que sea la iniciativa de cambio, tiene una definición de éxito.
Si no acompañamos las transiciones individuales, nuestro estado futuro será incompleto, ¿no? Y aquí les lanzo otra pregunta. ¿Cuáles consideran ustedes, dado esto que estamos viendo, que pase si tenemos un estado futuro de queso suizo? De queso suizo. Si tenemos un estado futuro con agujeros, ¿qué consecuencias hay en el proyecto o en la organización? ¿Qué consecuencias creen que hay en el proyecto o en la organización? Aquí les lanzo esta pregunta. ¿Qué pasa si no gestionamos bien el cambio y tenemos estados futuros incompletos? Los invito a que entren a polibi.com/prosa en Latam. Perfecto, fracaso generalizado, ¿no? Y no solo a lo mejor en un grupo impactado, si no acompañamos a todos los grupos impactados, los podemos ver a nivel organización, ¿no? Buenísimo, ¿no? No hay un proceso de transformación duradero, exacto. Viene un gran empuje, viene un gran esfuerzo, se hacen bombos y platillos, comunicación, pero si la gente no hace una transición genuina, vamos a ver un proceso de transformación que no se instaura, ¿no? Y regresamos al poco tiempo a las viejas formas de hacer las cosas. Inestabilidad, incertidumbre, pérdidas económicas en el tiempo, exacto. A estas pérdidas económicas yo les llamo todos los RES, ¿no? Retrabajo, recapacitación, recomunicación, reesfuerzo de consultoría, pérdidas económicas, debilitamiento estratégico. Exacto, este nuevo estado futuro a lo mejor es la sobrevivencia de la organización y la estamos poniendo en riesgo, ¿no? Se generan riesgos, accidentes, ¿no? También al no hacerlo bien, el tema laboral, ¿no? Accidentes con los grupos impactados. No he visto el reconocimiento, que no es lo mismo que compensación. Exacto, y ahorita lo vamos a ver. En la tercera fase, y es una de las tácticas claves para hacer que el cambio se sostenga en el tiempo, es el reconocimiento. Y vamos a ver el rol tan crítico que tienen los líderes. No es consistentes, posibles catástrofes, ¿no? Podemos llegar a estados futuros incompletos, vacíos y por ende una pobre realización de valor, ¿no? Falta de compromiso, retrasos, exacto. Entonces, vemos tanto impacto en las personas, en las iniciativas y en la organización. Vemos impacto en diferentes niveles, ¿no? Iniciativa, organización y personas, ¿no? Entonces, el cambio es un proceso y las personas necesitan entender el por qué, ¿no? Entonces, para ayudar a entender a las personas el por qué, ¿no? Y sabiendo que el cambio es un proceso, ¿no? Ya lo vimos, que el cambio no es un switch y que tenemos que ayudar a las personas a que transiten por un proceso, lo que les dejo es una herramienta de proceso que se llama las 4Ps. En estas 4Ps, lo que ayudamos es a construir un elevator pitch, un relato y discurso con estructura que ayude a comunicar hacia las audiencias impactadas, hacia el equipo de proyecto. Lo primero, ¿cuál es el proyecto? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es su nombre? ¿A qué nos referimos? El segundo es el propósito. El propósito tiene que ver con los porqués. ¿Por qué estamos cambiando? Esto ayuda a los grupos impactados, a las personas, a entender el porqué del cambio y el porqué de ahora y qué pasa si no, ¿no? Ayuda a generar un propósito que movilice a la organización. La tercera P son particularidades. Debemos de tener claro y decirle a la organización qué estamos cambiando y qué no estamos cambiando, ¿no? Entonces tenemos que ser muy claro en qué cambia, ¿no? Las personas, también nuestra iniciativa de cambio, debemos de ser muy claro, esta y este grupo impactado, organización, etcétera, sí va a cambiar y estas no. Entonces, al momento en el que ustedes construyen las 4Ps de su iniciativa, pueden tener un elevator pitch, en donde ustedes, un líder ejecutivo, cualquier persona que narren acerca del proyecto, les puedan narrar un ejemplo. Como sabes, estamos trabajando en resolver este y este problema de negocio. Si somos exitosos en el proyecto XYZ, entonces lograremos, o sea, narramos el por qué. Esto nos va a impactar en cómo las personas van a hacer esto y vamos a alcanzar el éxito dependiendo en última instancia de que sea adoptado y usado, ¿no? Entonces, aquí empezamos a conectar con todo esto el propósito a nuestros grupos impactados y podemos conectar personas con éxito. Y aquí hay 3 factores humanos que se relacionan con el retorno de inversión: la velocidad de adopción, la utilización final y el nivel de competencia. Estos 3 factores humanos se relacionan con el retorno de inversión. Tenemos que medir qué tan rápido las personas están adoptando y usando y también su nivel de competencia, y esto se alinea al retorno de inversión de nuestra iniciativa de cambio. ¿Ok? Entonces, acciones que les recomendamos ustedes tomen
hagan sus 4Ps, tengan claras, ya vimos sus resistencias, las resistencias, hagan un trabajo anticipado y tengan claro qué cambia para que las personas tengan un claro propósito del cambio y se movilicen frente al mismo, ¿no? Y el tercero que queremos compartir con ustedes, el cambio es individual y las personas necesitan liderazgo de cambio. El cambio es individual, tenemos que ver cómo cambia un individuo y ese individuo, qué personas en la organización nos van a ayudar a que ese cambio ocurra, ¿no? O sea, es la suma del cambio individual la que nos da el cambio organizacional. Aquí tenemos a Luisa, Elisa, Pedro, Juan, David, tenemos a decenas, centenas, miles de colaboradores que estamos moviendo de su estado actual para llegar a un estado futuro, ¿no? Y en última instancia es lo que nos importa, que cada uno de esos individuos transiten por su propio estado actual, transición y futuro. Y si no lo hacemos de manera efectiva, vamos a tener este queso suizo, este estado futuro incompleto, en donde vamos perdiendo personas, y no necesariamente perdiendo talento valioso, que puede ser, pero lo perdemos en el punto que vimos anteriormente del compromiso, del engagement frente al cambio, ¿no? Los perdemos y eso nos lleva a que no transiten de manera efectiva. Ahora, ¿cómo las personas necesitan transitar para el cambio? Aquí les voy a presentar los 5 pasos para que una persona sea exitosa frente al cambio. Esto es nuestro modelo de cambio individual, es ADKAR, nos ayuda a entender cómo cambia un individuo. Y ahorita que se los explique brevemente en esto en una página, vamos a entender un poco el porqué del rol de los líderes para lograr el que los colaboradores transiten por el cambio. Lo primero que tenemos que generar es conciencia de la necesidad de cambiar. El primer paso frente al cambio es generar conciencia, awareness, ¿no? Y aquí lo que queremos escuchar de los colaboradores es, entiendo el por qué. Y las preguntas o los habilitadores claves son, ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Y qué pasa si no? Tenemos que ayudar a las personas impactadas por ese cambio a que entiendan el porqué del cambio. Entonces de ahí cobra mucha relevancia las 4Ps. Las 4Ps, el propósito nos ayuda a generar conciencia. Conciencia principalmente en la necesidad de cambiar. El segundo es el deseo de participar y apoyar en el cambio. Aquí lo que queremos escuchar es, he decidido que cuando las personas interiorizan el cambio, entienden el what's in it for me, el qué hay para mí en este cambio, qué motivadores personales o organizacionales me impulsan a tomar la decisión personal de participar y apoyar en esta iniciativa, en este RP, en cualquiera de las que dijimos anteriormente. El tercero, knowledge. Sobre cómo cambiar, lo que tenemos que generar después del deseo es el conocimiento, que sepan cómo, y ese conocimiento que los lleven a la habilidad, a una conducta demostrada y a un nivel de competencia esperado. Si es una herramienta, si es por ejemplo un CRM, lo que esperamos es que el equipo comercial de atención al cliente sea capaz de usarlo a este nivel, que sepa las etapas comerciales o el funnel, que sepa cómo gestionar a los contactos, a los clientes, o sea, que sepa y lo haga a profundidad. Es lo que queremos esto en el cuarto paso, en habilidad. Y por último, el reforzamiento. Ya alguien había dicho el tema de reconocimiento. Aquí es justamente en donde entra el reconocimiento. Tenemos que reforzar, tenemos que reconocer el cambio. Aquí vemos mecanismos, mediciones, sostenimientos para que las personas continúen haciendo el cambio, para sostenerlo y para asegurar que no regresemos a las viejas formas de hacer las cosas. Entonces, piensen en sus iniciativas de innovación que están teniendo, de transformación, de tecnología, de las que dijimos anteriormente, y cuántas de cada una de ellas que acaban aterrizando en nuestros mismos grupos impactados para atender o brindar este nuevo producto o servicio, han transitado por su ADKAR de manera completa. Porque en muchos de los casos a mí me ha tocado observar que mandan un correo un lunes para una capacitación un martes, para un go live un miércoles. Eso no es hacer gestión de cambio. Tenemos que acompañarlos a través del journey de ADKAR de cada uno de los colaboradores de los grupos impactados. Ahora, ¿y qué rol juegan los líderes? Este es bien interesante. Datos de nuestra investigación nos arroja quiénes son emisores preferidos frente al cambio. Y datos bien interesantes. Si son mensajes organizacionales, que hablamos acerca de el porqué de este cambio, etcétera, ¿de quién lo quieren oír? De los líderes ejecutivos. Y mensajes personales, que quiere decir esto cómo me impacta a mí, lo quieren oír de los supervisores, de los jefes directos.
¿no? Fíjense, el 70%. O sea, los mensajes de cambio, quien quiere que acompañe el cambio en mensajes organizacionales o en mensajes con personales, son de los líderes. Aquí vemos el jefe directo, es el emisor preferido. Y fíjense en dónde queda el resto de los roles. Estos son roles habilitadores de cambio, son piezas clave, pero no son los que las personas quieren oír los mensajes. Comunicación, recursos humanos, líder de proyecto, equipo de gestión de cambio. De ellos no quieren oír los mensajes, lo quieren oír de los líderes. Por eso es que los equipos habilitadores, equipo de proyecto, gestión de cambio, son equipos que están tras bambalinas. Quien acaba saliendo en la obra de teatro, si lo ponemos en ese entorno, son los líderes ejecutivos, ¿no? Líderes ejecutivos, gerentes, presidentes, directivos, etcétera. De ellos queremos ver mensajes de negocio, escucharlos, verlos. En la obra de teatro son los que actúan, y gerentes y supervisores acompañando las transiciones individuales, ¿no? Y ahora les lanzo esta pregunta. Habiendo visto esto, ¿cómo ves o cómo te sientes acerca del liderazgo de cambio actual en tu proyecto? ¿Cómo crees que tus líderes ejecutivos están teniendo este nivel de liderazgo frente al cambio para tu proyecto? Para este proyecto el que te quieres enfocar, ¿cómo te sientes? Busquemos tirar un pin y cómo los ven en estos roles que estamos hablando frente al cambio. Están apoyando, están acompañando, están activos, visibles con los colaboradores, están siendo sensitivos. Piensen en el ADCAR, ¿no? Si nos pusiéramos por un momento los lentes de ADCAR, ¿están acompañando el ADCAR de sus colaboradores? ¿O están quedando un poco atrás, ¿no? Entonces, si pueden tirar, este es un tiro de pines, ahí empezamos a ver algunos pines. Si pueden entrar, por favor, en poliv.com/prosa y latam, tienen algunos pines. ¿Cómo te sientes acerca del liderazgo de cambio actual, Change Leadership para tu proyecto? ¿No? Aquí vemos una participación, vemos 3 acá en color naranja, unos cuantos acá en amarillo, uno en rojo, así es como está más o menos dividido, ¿no? Y ahorita regreso otra vez a la encuesta, a esta encuesta, les voy a compartir un poco acerca de los roles y vamos a ver si su opinión cambia, se mueve, cómo se tiene. Bueno, buenísimo, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con Change Leadership? ¿A qué nos referimos con liderazgo de cambio? Nos referimos a que hay roles frente al cambio y hay dos principalmente, ¿no? Roles que buscan que el cambio se dé en la organización. Dentro de los roles frente a los empleados, tenemos el primero de ellos a los patrocinadores. El patrocinador durante el cambio debe de cobrar 3 roles, debe de cumplir 3 roles principalmente. Y a ese le llamamos, esto es con base en la investigación, a ABC, 3 roles. Que tenga una participación activa y visible durante todo el proyecto, activo y visible, aquí pensando en nuestros líderes ejecutivos, que sean activos, visibles durante el proyecto, no que lleguen, anuncien el cambio, corten el listón y se vayan. El segundo es que construyan una coalición de patrocinio con pares y con gerentes. ¿Qué quiere decir esto? Que con gerentes, que con mandos medios, que con el resto de los directivos generen una coalición, una visión compartida de éxito frente al cambio, a la transformación, y trabajen y generen esas coaliciones, esas alianzas frente al cambio para una organización. Y el tercero es que comuniquen de forma directa a los empleados. Ahora imagínense en un entorno híbrido, lo estamos viendo con videos desde a veces de su casa, de su entorno, en la oficina, lo estamos viendo comunicando de forma directa con los colaboradores. Esos son los ABCs de un sponsor. Y los 5 roles de un gerente y supervisor, que también lo vimos anteriormente, que son emisores preferidos, a eso le llamamos el CLARK. Deben ser un buen comunicador, o sea, un gerente y supervisor frente al cambio para apoyar el ADCAR de su gente debe ser un buen comunicador, debe ser un buen enlace, un liazón, debe ser un buen enlace con el equipo de proyecto para poder bajar la información y enlace también para llevarla al equipo de proyecto, lo que funciona, lo que no, debe ser enlace de su organización con el equipo de proyecto, debe ser un buen promotor, ¿no? Un buen promotor aquel es entre lo que dice y lo que hace no hay brecha, es un buen promotor, promueve el cambio. El cuarto es un buen gestor de resistencia, ¿no? Hablamos un poquito acerca de resistencia. Aquí vemos escucha activa, entiende la resistencia, sabe cómo gestionarla, ¿no? Hay 10 tácticas especiales que deben de tener los mandos medios para gestionar la resistencia. Resistance Manager es un rol crítico. Y el último, coach o facilitador del cambio de su gente.
De estos 5 roles, con base en la investigación, los que más trabajo le cuestan a los gerentes y supervisores son estos 2 últimos, gestor de resistencia y coach o facilitador del ADCAR de sus colaboradores, ¿no? Son los 2. ¿No? Aquí la pregunta es, ¿cómo están nuestros líderes ejecutivos siendo ABC y cómo están nuestros gerentes y supervisores asumiendo el rol de acompañar a sus colaboradores frente al cambio y exhibido este Clark frente al cambio, estos roles, este Clark con sus colaboradores, ¿no? Entonces, aquí el mensaje es, todos somos líderes de cambio, ¿no? Todos somos líderes de cambio cuando soportamos, equipamos y habilitamos a otros durante el cambio. Aquí vemos muchas caras, ¿no? Muchas personas, así en cada una de nuestras iniciativas tenemos decenas, centenas, miles de colaboradores. Todos somos líderes de cambio cuando acompañamos, equipamos y soportamos a cada uno de ellos frente al cambio, ¿no? Cuando nos ponemos nuestros lentes de ADCAR y en el rol que asumimos frente al cambio, los soportamos, los equipamos y los apoyamos, ¿no? Entonces aquí otra reflexión, ¿qué acciones podemos tomar ahora que nos ponemos estos lentes de ADCAR, que sabemos estos roles? ¿Cómo debemos de apoyar a nuestros colaboradores, a nuestros individuos impactados por nuestras iniciativas de innovación y transformación, ocupando este framework de ADCAR, ¿no? Y para cerrar en este entorno de gestión de cambio, les comparto algunos otros datos de la investigación. En la medida en la que somos mejores haciendo gestión de cambio, incrementamos hasta 6 veces las probabilidades de éxito. Nos movemos de un 15% hasta un 94%. También nos mantenemos mejor en el cronograma y mejor en presupuesto, ¿no? Entonces, hay que habilitar a nuestros líderes frente al cambio, porque en la medida en la que gestionemos el cambio con su apoyo, vamos a tener mejores resultados de nuestros proyectos. Vamos a impulsar la realización de beneficio y el retorno financiero, el ROI de nuestros proyectos, vamos a minimizar los riesgos y reducir todos los costos, ¿no? Lo hablamos anteriormente, todos los RES, recomunicación, recapacitación, relanzamiento, todos estos RES, ¿no? Aumentamos las probabilidades de éxito. Y también evitamos estos estados futuros incompletos de queso suizo, ¿no? Donde vemos menor retorno de inversión, mejora no lograda, menos obtención de beneficios, ¿no? Menos este estado futuro incompleto, ¿no? Entonces, aquí las reflexiones que espero se lleven de esta sesión del día de hoy es, ¿qué acciones podemos tomar considerando lo que está sucediendo ahora y teniendo esto, ¿no? Teniendo este framework? Si el cambio sabemos que es retador y las personas se resisten al cambio, ¿cómo nosotros prevenimos, planificamos, atendemos, hacemos un plan de gestión de resistencia? 2, el cambio es un proceso, el cambio no es un switch. Debemos de entender que debemos de pasar por un estado actual, transición y futuro, y que debemos de acompañar ese proceso, y que las personas necesitan entender el por qué. Vimos las 4 P's, súper importante para destrabar el cambio, para generar conciencia, tener un propósito inspirador que ayude a entender el por qué ahora y qué pasa si no, ¿no? También esto genera sentido de urgencia. Y por último, el cambio es individual. En el centro de nuestra innovación, de nuestra transformación, están las personas. El cambio es individual, ¿no? Entonces debemos de entender cómo cambia un individuo, ADCAR, por ejemplo, y alrededor de él construir un plan y habilitar a nuestros líderes. Las personas necesitan liderazgo de cambio, ya lo vimos como datos de la investigación. Sponsors, mandos medios son pieza clave frente al cambio. Obviamente el equipo de gestión de cambio y el equipo de proyecto deben de trabajar en conjunto en un rol de habilitación, pero ellos son los que salen en la obra de teatro. ¿Ok? Buenísimo, pues muchísimas gracias. Ahora abrimos a un espacio de preguntas y respuestas. Para mí fue un honor compartir con ustedes. Mi nombre es Víctor Romero, vicepresidente de ProSci para América Latina. Un placer. Aquí dejamos nuestros datos de contacto, contacto.latam@prosci.com. Mi correo personal, mi correo de ProSci es bromero@prosci.com. Y pues a sus